Estamos con el doctor Juan Gaspar, director de Educación y Entrenamiento Médico de Medtronic para América Latina, que nos va a dar un resumen de lo que es el tratamiento de denervación de la arteria renal por radiofrecuencia en este grupo de pacientes resistentes al tratamiento con medicamentos. El grupo de pacientes resistentes varía entre 2 a 10% de acuerdo a cada una de las series, y sin lugar a dudas poder reducir ese grupo de gente que son los que más mortalidad cardiovascular tienen, sería extremadamente importante. Juan, ¿por qué no nos das tu experiencia y resumen de este tema? Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación. La prevalencia de la hipertensión es extremadamente alta. Hay más de 1 billón de personas en el mundo, 1.000 millones de hipertensos en el mundo. Para el 2025 esa cifra trepa a 1.5 billones de personas hipertensas, y sobre todo en los países subdesarrollados o economías que no son de primer mundo, como puede ser Estados Unidos o Europa. Las tasas de éxito son extremadamente bajas. Diría que del 100% de hipertensos en una ciudad, país o región, solamente el 33% de los hipertensos están correctamente tratados y efectivamente manejan cifras normales. 1/3 más están tratados pero no logran las metas de tratamiento de hipertensión arterial que se desearon imponer por parte del médico que los valora, y 1/3 más caminan entre nosotros sin siquiera saber que son hipertensos. Eso habla de que más de 2/3 o 2/3 partes de los hipertensos en un lugar, país, región o ciudad son hipertensos sin siquiera saber que lo son. Y eso tiene una importante implicancia pronóstica, porque la hipertensión arterial a lo largo del tiempo y asociada a 15 o 20 años de evolución empuja duramente a los eventos que llamamos en medicina eventos duros, o eventos que son críticos para la vida del paciente, como puede ser la incidencia o daño en órganos blancos que tenemos nosotros, o a nivel de frecuencia de infartos o ataques cardíacos, o accidentes cerebrovasculares, entre tantas otras enfermedades importantes que invalidan al paciente y que generan una enorme afección a nivel familiar y a nivel de los sistemas de salud. ¿Cuántos en Argentina? ¿Tenés ese dato? Según, yo te lo dije ahí, pero... Sí, de la literatura publicada hay un trabajo interesante del año 2000 que hablaba de incidencia de hipertensión en múltiples ambientes. De Argentina exactamente no hay un valor. Lo que sí tenemos son referencias en América Latina, y la incidencia varía del 25 al 31% de hipertensos en la población adulta. Sí, acá tenemos eso más o menos. Lo cual habla de 30%, creo que. Hablamos de más de 10 o 12 millones de personas, ¿no? La denervación renal surge para tratar un espectro de pacientes de hipertensos que, pese a cumplir todas las medidas higiénico-dietéticas medicamentosas, es decir, fármacos, cambio de hábitos de vida y dieta, que se les impone, pese a ello, y a tomar 3 fármacos o más, entre los cuales uno de ellos sea un diurético, los pacientes no responden a las metas que se intentan dar para ellos. Quiere decir que, pese a tener el mayor control estricto posible, el paciente continúa hipertenso y no responde. Sabemos que esos pacientes que no responden a la medicación, pese a hacer todo, como ya lo mencioné, absolutamente correctamente, todas las medidas se implementan y ellos tratan de cumplirlas, pese a eso, ese grupo de pacientes continuó hipertenso por muchos años. Y hoy en día no teníamos, hasta diría que comenzó la terapia de denervación renal, una opción terapéutica efectiva para darles. Por lo cual, estos pacientes tenían 2, 3, 4 veces más cantidad de eventos, como los que mencioné anteriormente, que el resto de la población hipertensa. Entonces, esta terapia surge como una opción terapéutica para sacar a estos pacientes del alto riesgo de vida que tenían y ponerlos dentro de lo que sería la población de hipertensos ya más manejables, ¿no? La denervación renal tiene como objetivo cortar por medio de calor, quemando la comunicación entre riñón y sistema nervioso autónomo. De esa forma quitamos lo que se entiende que es el principal responsable de que esa hipertensión no respondiese, que es la hiperactividad del sistema simpático. El sistema simpático en todos estos pacientes se haya demostrado que funciona mucho más aceleradamente y con una enorme cantidad de estímulo que triplica o cuatriplica el valor normal en un paciente que no lo tiene superestimulado. La denervación corta esa comunicación entre el riñón y el sistema autónomo, haciendo que estos pacientes tengan valores normales de estimulación simpática. Por lo tanto, a poco tiempo, entre la tercera y quinta semana, ya comienzan a bajar su hipertensión arterial, obteniéndose resultados
muy interesantes, como por ejemplo reducción de la presión arterial en estudios ya publicados a 3 años y a 2 años en el más reciente American College of Cardiology, que este mismo mes se realizó en Estados Unidos, en San Francisco, donde hay reducciones de 30 a 35 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Entonces, es un impacto enorme. 35 milímetros o 32 milímetros de mercurio de reducción en la presión sistólica de un paciente lo cambia radicalmente y cambia el riesgo vital de ese hombre. Sabemos sí que tenemos que hacer la denervación en un cierto patrón anatómico para evitar la incidencia de estenosis de la arteria renal. Con este dispositivo, cualquier otro, no se pueden realizar ablaciones en forma circunferencial en la arteria renal. Tenemos que hacerlas en una forma que nosotros referimos como de sectores distales aproximales, tratando de hacer un patrón helicoidal para no estimular la estenosis en una misma área de circunferencia a lo largo de toda la arteria. Entonces, de esa forma lo que hacemos es evitamos ese problema. Haciéndolo de esa forma, patches así. Exactamente, se hacen entre 4 y 6 ablaciones por arteria. Si hay lugar para hacer más, se hace más. El promedio en general es 5 o 6 ablaciones por arteria. Cada procedimiento involucra de principio a fin unos 45 o 50 minutos. Se realiza con anestesia local y sedación profunda desde el punto de vista de que el paciente no tenga ningún disconfort durante el procedimiento. Y realmente los resultados se observan ya desde los primeros 3 a 5 semanas y la tasa de respuesta favorable al procedimiento actual está en una cifra cercana al 90% al primer mes. ¿Qué incidencia de complicaciones puede tener este procedimiento? Realmente son muy bajas. Las complicaciones son esencialmente vasculares a cualquier procedimiento clásico de acceso femoral, no con técnica Seldinger modificada, es decir, lo que tiene un cateterismo cardíaco o una angioplastia coronaria para que se entienda con acceso femoral. Incluso son un poco menores que esas terapias porque el nivel de anticoagulación de estos procedimientos es menor que lo que hacemos en los pacientes de intervencionismo coronario. Entonces, fundamentalmente son las complicaciones locales en el sitio de la punción y a nivel de la arteria renal, realmente las complicaciones en más de 5.000 pacientes que hay tratados hasta ahora son mínimas, no hay ningún paciente que haya requerido cirugía de urgencia. No tenemos pacientes con traumatismos severos que requieran ni siquiera implante de stent, sino que son cosas que uno las maneja en manos entrenadas y es un procedimiento que desde ese punto de vista no tiene grandes complicaciones. Bastante eso que mencionaste, porque los intervencionistas están acostumbrados a hacer un procedimiento, ver el resultado, quedó bien, quedó mal. Acá, acabas de decirlo, el procedimiento hay que esperar, se hace el procedimiento con una guía, pero después hay que esperar 3, 5 semanas, incluso durante el año van mejorando, sí, y se van sumando gente que ha no tenido una buena respuesta, ¿no es cierto?, sí, a seguir mejorando. De hecho había un grupo de pacientes que la literatura se refería como no respondedores y ese término ha cambiado para respondedores lentos. Es decir, finalmente parecía que están respondiendo todos los pacientes que se tratan, algunos más rápidamente que otros, pero casi que como el 90% responden inicialmente y el resto se van incorporando en el correr del tiempo. Haceme futurología, año 2015. Este procedimiento va a ser un procedimiento de rutina que se va a estar haciendo en qué porcentaje de los pacientes hipertensos, 15. Entendemos que primero está Alemania, resto de Europa, después Estados Unidos, después América. Sí, acaba de salir publicado un trabajo en JACC de tratamiento de la hipertensión resistente, ya no de 160 milímetros de mercurio o más, sino de 140 en adelante. Lo que ellos llaman hipertensos resistentes de riesgo moderado. Son resistentes, pero ya sin un umbral de 160 milímetros de mercurio. El trabajo es extremadamente positivo, los resultados son excelentes, tanto con control ambulatorio de presión arterial, es decir, monitoreo 24 horas, como por control en consultorio de cifra de presión arterial. En ambos técnicas el resultado es significativo entre el grupo control y el grupo que se denerva, es decir que esta pareciera ser el primer trabajo serio, prospectivo, que se realizó para comparar pacientes con solamente hipertensión resistente. Eso ya, de conseguirse la aprobación europea en un futuro, puede llegar a cambiar radicalmente las cosas. Lo que está aprobado hoy por la Comunidad Europea es ese grupo de resistentes, con cifras elevadas de 160 o más. Sin embargo, el futuro puede deparar grupos de fibrilación auricular, pacientes con falla cardíaca, donde hay distintos reportes indirectos que muestran beneficios interesantes que no han sido todavía evaluados por estudios prospectivos y randomizados, pero los metabolismos de la glucosa es otro subgrupo
de extremadamente, potencialmente gran impacto, los pacientes con apnea del sueño. ¿Qué puede pasar? Yo pienso que vamos a ir lentamente a una expansión de los grupos tratados con un procedimiento que al denervar el riñón provoca una disminución severa de la hiperactividad simpática, por lo cual todos los procesos biológicos que están desencadenados por la hiperactividad simpática van a tener un beneficio adicional seguramente. El instituto está involucrado en este proyecto, de hecho vamos a ser parte de uno de los pocos que van a ser parte de un registro internacional. Sí. Vamos a estar trabajando muy cercanos, acá vamos a estar trabajando con un grupo que es un team entre nefrólogos, clínicos, hipertensólogos, intervencionistas, imaginólogos, tratando de seleccionar al mejor paciente. Estamos muy listos para alargar, la parte técnica en sí mismo realmente es muy sencilla, así que lo importante acá es el grupo de trabajo, el team approach, el apoyo y la literatura que nos avale la indicación y resultados de los procedimientos. Bueno, te agradecemos mucho, Juan, y seguiremos aprendiendo sobre este nuevo tratamiento a lo largo de los años.